vaya conmigo a su Biblia, al capítulo 23 del libro de Levítico. Levítico, capítulo 23. Y del capítulo 23 de Levítico, yo quiero que usted se ubique conmigo en el verso 3. Donde dice las Sagradas Escrituras: 6 días se trabajará, mas el séptimo será día de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, es día de Jehová, en donde quiera que habitéis. Vuelvo nuevamente a leerlo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Para los que no conocemos los elementos históricos necesarios para el análisis escritural, entrar a las Sagradas Escrituras y trabajar con el libro del Antiguo Testamento y con el libro del Nuevo Testamento, se nos puede crear una grande y grave confusión, porque quien no puede manejarlo y trabajarlo de una manera responsable, resulta que termina aceptando algunas cosas del Antiguo Testamento y rechazando otras, y termina conjugando cosas del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y desde luego desarrolla de alguna manera una confluencia de pensamiento religioso que a la larga se convierte en un proceso irresponsable. Yo no puedo tomar de las Sagradas Escrituras un pasaje bíblico, sobre todo del Antiguo Testamento. Yo no puedo trabajar con un capítulo aceptando unos textos y rechazando otros, porque si es palabra de Dios, la acepto toda o no acepto ninguna. Ahora, lo que es importante dentro del proceso es que entendamos algunas cosas que son simplemente el ABC de la interpretación bíblica, de la interpretación de las Sagradas Escrituras. ¿Y cuál es ese ABC? Primero que necesitamos comprender y entender es que la vida de la fe cristiana tiene una herencia y una deuda extraordinaria con la fe judía. De no existir la fe judía, probablemente no existiría la fe cristiana. El cristianismo es el resultado del pensamiento teológico judío. El Nuevo Testamento es el resultado del Antiguo Testamento. Y eso es importante que lo conozcamos. Es importante que conozcamos también y sepamos también
que la razón por la que los cristianos utilizamos el Antiguo Testamento es una razón muy particular. Es porque el Antiguo Testamento tiene nuestra herencia de fe teológica. ¿Dónde radica nuestra herencia de fe teológica en el Antiguo Testamento? Pues radica en más de 300 textos. En el Antiguo Testamento hay más de 300 textos que afirman nuestra vida cristiana, que sostienen nuestra postura cristiana. Si no sabemos eso, creamos una confusión, óigame, que no sabemos si vamos o si venimos. Esos 300 o más textos que hay en el Antiguo Testamento son pasajes bíblicos de hombres y mujeres que en planteamientos proféticos hablaron del mesianismo de Jesucristo. Y esos más de 300 textos son los que afirman, son los que sostienen que Jesucristo es el Señor de la iglesia. Por esa razón es que tenemos una Biblia más pesada que lo usual. Pudiéramos tener una más pequeña, pudiéramos tener una solamente que contenga los 27 libros neotestamentarios. Pero la razón por la que tenemos una que contiene 66 libros es porque llana y sencillamente para la fe cristiana el Antiguo Testamento es la herencia, es la verdad profética de Dios que nos hace sostener que ese de quien se habla en el Antiguo Testamento no es otro sino que la persona que pende de la cruz y aquel que dejó la tumba vacía. Esa es nuestra afirmación. Ahora, ¿cómo debemos llegar al Antiguo Testamento? Pues debemos llegar al Antiguo Testamento con esa conciencia, con esa gran realidad, con esa gran verdad. Debemos llegar al Antiguo Testamento para entender que Dios habló a los hombres de la antigüedad para afirmar que Jesucristo era el Rey y el Señor de señores. Y debemos llegar al Antiguo Testamento para ver a través de él el cumplimiento de una nueva era, el cumplimiento de un nuevo pueblo, el desarrollo de una nueva comunidad, que no es otra cosa que la iglesia del Señor. Cuando hablamos de santa convocación, tenemos que verlo también dentro de ese contexto. Porque una santa convocación es una experiencia de fiesta, es una experiencia de regocijo, es una experiencia de alegría. No fiesta por festejar, no alegría por saltar, no regocijo por manifestar estridencias o emocionalismos, sino experiencias de fiesta con sentido profundo, con autenticidad de fe, más allá de nuestras circunstancias, más allá de nuestras dificultades o de nuestros dolores. La santa convocación fue el llamado que Dios le hizo al pueblo de Israel por medio de Moisés, su siervo, para invitarles a tener un tiempo de solemnidad, para invitarles a tener un tiempo de introvisión, a fin de que cada hombre y cada mujer pudiera descubrir el gran privilegio que como pueblo de Dios se le había dado.